Bueno, el ciclotrón. Un ciclotrón, ahora veremos qué es. Primero voy a explicaros en qué consiste. Está formado por dos estructuras llamadas DES, por la forma que tienen, en las que hay un campo magnético, en el caso de mi dibujo, uniforme siempre, en el caso de mi dibujo, perpendicular a la pantalla y entrante. Voy a haberlo puesto saliente, pero lo he hecho entrante. Entre las Ds se aplica una diferencia de potencial que produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico que va a actuar sobre una carga, en este caso positiva, que yo coloque en esa zona. Bueno, el campo eléctrico es un campo conservativo. Le va a producir una variación de energía cinética. Haremos que la diferencia de potencial tenga el signo adecuado, en mi caso negativo, para que la variación de energía cinética sea un aumento, un empujoncito, una aceleración. ¿Vale? Bueno, para obviar esto de los signos, sabéis que las cargas positivas se aceleran por diferencias de potenciales negativas, porque menos por menos, más. Y las cargas negativas por diferencias de potenciales positivas, porque más por menos más. ¿Vale? Para obviar un poquito esto y que sea más cómodo, voy a poner que el incremento de energía cinética es Q por V, donde V es la diferencia de potencial que va a permitir que se produzca una aceleración, un aumento de energía cinética. Vale. Esa variación de energía cinética, ¿vale?, se va a traducir en que esta carga adquiere una velocidad. Con esa velocidad, la carga entra en el campo magnético y va a realizar una trayectoria. ¿Cómo? Bueno, si sabéis la relación vectorial que existía entre fuerza, dirección del movimiento, velocidad y sentido del campo magnético, veréis que en mi caso, ¿vale?, va a realizar una trayectoria, aquí, hacia arriba. Una trayectoria de radio, ya lo hemos obtenido esta fórmula muchas veces, R igual a mv partido qv. Vale. Vamos a calcular el tiempo que tarda la partícula en realizar la trayectoria. ¿Vale? Como la velocidad es espacio partido tiempo, la velocidad es constante, el tiempo lo calcularíamos de aquí. Pero antes un matiz. Ese tiempo lo voy a escribir como t partido 2, donde t es el periodo, el tiempo que tardo en dar una vuelta completa. Como aquí doy media vuelta, el tiempo será la mitad del periodo. Vale. Vamos a calcular el tiempo a partir de aquí. El tiempo sería pi r partido v, y como r sabemos lo que vale, lo sustituimos, pi, m por v, v qv, v y v se va, ¿vale? Y me sale que curiosamente el tiempo que tarda, el tiempo que tarda la carga en realizar media vuelta, si fuera la vuelta completa, no sería el caso, sería esto multiplicado por 2. Fijaos de lo que no depende. Aquí tenemos de lo que depende. Pi, empieza en todos los sitios. La masa, la carga, el campo magnético, pero fijaos que no depende de la velocidad con la que entra. No depende de la diferencia de potencial que le ha producido la aceleración. Vale. Bueno, ya tenemos a la carga que sale. ¿Y ahora qué? Se encuentra con un campo magnético que la frena. Pues no. Como yo sé el tiempo que tarda, que pasa, desde que entra hasta que sale, nos esperamos y cuando sale, lo que hacemos es que modificamos la diferencia de potencial para que el campo eléctrico cambie de sentido. En consecuencia, ¿qué le volverá a ocurrir a esta carga? Que la diferencia de potencial le producirá un aumento de energía cinética, un aumento de velocidad. Un empujoncito. Con ese empujoncito entra al campo magnético. ¿Y qué le hace ese campo magnético? Otra vez le hace que dé media vuelta, recorra media circunferencia, pero con un radio mayor. El campo magnético es igual, la carga es igual, la masa es la misma, pero la velocidad, como os he dicho, un pequeño empujoncito, la velocidad ha aumentado. Pero ¿dónde está? Estoy aquí. El tiempo ha sido el mismo. ¿Vale? Entonces yo voy controlando ese tiempo. Imaginaos que esto es un segundo. Entra, pasa un segundo, cambio la polaridad. Pasa un segundo, cambio la polaridad. Claro, vuelvo a cambiar la polaridad y ¿qué vuelve a ocurrir? Que le vuelvo a dar otro empujoncito. Y así sucesivamente. ¿Vale? Yo, como sé el tiempo y resulta que es el mismo, lo voy adecuando para que cada media vuelta vaya cambiando la polaridad del campo magnético. ¿Vale? Esto ocurrirá
hasta que yo alcance una velocidad máxima que se corresponderá a un radio máximo que se corresponderá al diseño, al tamaño que tenga mi ciclotrón. Claro, estáis viendo que el ciclotrón es obviamente un acelerador de partículas. Cuando las velocidades son muy grandes, las masas cambian y nos toca utilizar, tenemos que hacer uso de la dinámica relativista. ¿Por qué? Pues porque la masa ya no va a ser constante. En ese tipo de casos el tiempo no es constante. Tenemos que ir adecuándolo porque la masa cambia y no hablaríamos de un ciclotrón, hablaríamos de un sincrotrón. Pero bueno, yo quería que vierais el ciclotrón, que es un aparatejo cuyo manejo físico es sencillo y es algo que ya conocéis, un acelerador de partículas. Bueno, que ya conocéis por la ciencia divulgativa que hay en los medios. Venga, vamos a hacer un pequeño ejemplo y veréis que es muy fácil. De verdad que la física básica que tiene esto es muy sencilla, es muy fácil de entender. Vamos. El problema nos dice: un ciclotrón se emplea para acelerar protones, me dan la masa del protón y me dan su carga. Si la diferencia de potencial entre las Ds es de 1000 voltios, el radio es de 50 centímetros y el campo magnético de 0,5 teslas, es un ciclotrón pequeñito, de esos de andar por casa, de medio metro de radio. En un metro tenemos un ciclotrón. Determina la velocidad máxima y el intervalo de tiempo entre cada cambio de voltaje. Y también me preguntan qué aumento de energía cinética se produce en cada vuelta. Vale, tenemos nuestro ciclotrón y vamos poco a poco. Sabemos que el radio máximo, es una fórmula conocida, es m por velocidad máxima partido qb. Bueno, ¿tengo el radio máximo? Sí, viene del diseño del ciclotrón. ¿Tengo el campo magnético? Sí. ¿La masa? Sí. ¿La carga también? Oye, súper fácil. ¿Y el tiempo que tarda en dar, el intervalo de tiempo entre cada cambio de voltaje? Oye, también es una fórmula conocida. La puedo deducir, pero es que ya la tengo. ¿Y el aumento de energía cinética en cada vuelta? Bueno, eso lo calcularemos ahora. Pero bueno, también tengo la fórmula, ¿eh? Si recordáis la diapositiva de antes, también tengo la fórmula. Vale, de aquí calculamos la velocidad. Fijaos, un ciclotrón pequeñito, 1 metro de ciclotrón, de estar en tu habitación, podemos tener un ciclotrón. Vemos que la velocidad máxima es enorme, 2,395 por 10 elevado a 7 metros por segundo. ¿Y el tiempo? Ahí sí que es lo que tenemos que sincronizar. Pues el tiempo sería muy pequeño, 6,56 por 10 elevado a menos 8. Son aparatos de física simple, pero tecnológicamente complejos, para producir que la alternancia en el campo eléctrico se produzca en intervalos de tiempo tan pequeños. ¿Y el aumento de energía cinética? Bueno, el aumento de energía cinética es Q por V. Conocemos la carga, conocemos la diferencia de potencial, pues yo le iré dando empujoncitos de 1 por 10 elevado a menos 16 julios. Bueno, perdonad. El aumento cinético en cada vuelta. Esto es media vuelta, en cada vuelta lo empujo 2 veces. Bueno, pues la energía cinética sería el doble. Pero bueno, esto es un detalle. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora hemos visto el efecto del campo magnético sobre una carga. Vamos a dar un salto y ver lo que ocurre sobre una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica no es más que un conjunto de cargas. El conjunto de cargas que se mueven va a depender de la intensidad de la corriente. Cuando hablamos de corriente eléctrica, más que de carga, hablamos de dos factores: la longitud de la corriente eléctrica y la intensidad de la corriente. Se cumple que la intensidad de la corriente es Q partido T, donde Q es la carga y T es el tiempo que tarda la carga. No sé si recordáis la definición de intensidad. La intensidad de corriente es la carga que atraviesa una sección del conductor perpendicular al movimiento por la unidad de tiempo. Por eso se define como Q partido T. Yo voy a suponer que por la corriente eléctrica pasan trocitos infinitesimales de carga diferencial de Q, con lo que voy a escribir que la intensidad de corriente es diferencial de Q partido diferencial de T. Dentro de mi corriente eléctrica
en un trocito de corriente de longitud diferencial de L, a la longitud le pongo el signo vectorial para diferenciar una longitud hacia arriba, en el sentido de la corriente, de una longitud hacia abajo, en contra de la corriente, ¿vale? Es magnitud vectorial. Bueno, a ese trocito de longitud le corresponde un conjunto de carga diferencial de Q. Vale. La fuerza que actúa sobre una carga, ya la conocemos, es QV por V. La fuerza que actúa sobre un elemento diferencial de carga, pequeñito, trocito de carga pequeñita, será una fuerza pequeñita, un elemento diferencial de fuerza. Pues puedo escribir que diferencial de F es diferencial de Q por V por V. Por otra parte, para las cargas hablamos de velocidad, pero para las corrientes no. Hacemos un pequeño cambio, que luego veréis que se va a aplicar siempre. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es, acordaos, nos preguntan en clase, ¿qué es la velocidad? Decimos espacio partido tiempo. ¿Dónde está aquí el espacio? En diferencial de L. Pues la velocidad es diferencial de L partido diferencial de T. Por eso este diferencial de L tenía carácter vectorial. Bueno, pues V lo sustituyo, diferencial de L partido diferencial de T. Bueno, ya está. ¿Y aquí puedo simplificar algo? Sí, mirad a este lado. Diferencial de Q partido diferencial de T es la intensidad de corriente. Pues diferencial de F es I diferencial de L por V. Y esta es la fórmula que en las corrientes sustituye a esta. Claro, veréis, bueno, no la sustituye del todo. Aquí tengo una fuerza y aquí un diferencial de fuerza. Bueno, ¿cómo conseguimos una fuerza a partir de un diferencial? Bueno, integrando. Aquí la integral, ¿de qué va a depender? ¿Dónde está aquí mi variable? Está aquí en diferencial de L. Pues la fuerza es la integral de diferencial de L por V. Una integral es una suma, sumado a lo largo de toda la longitud del conductor. Mi variable de integración es diferencial de L. Esta fórmula asusta, pero vamos a ver que es muy fácil de aplicar, por lo menos en los casos sencillos que yo voy a aplicar este curso. Vale. Lo que nos va a decir es que yo tengo que sumar la fuerza de lo que le ocurre a todos los diferenciales de carga a lo largo de la longitud del conductor. ¿Vale? Según la forma del conductor, yo esta suma la haré de una manera o de otra. Vamos a ver un caso simple y dentro de ese caso dos subcasos. Vamos a considerar que la intensidad de corriente es uniforme. Vamos, que por un cable pasa siempre la misma corriente. No pasa a veces más, a veces menos. Y que el campo magnético es uniforme. Si tiene un valor de 2 teslas y tiene una dirección y un sentido fijo, tiene esa dirección y ese sentido. Bueno, y son uniformes, son constantes. Y las constantes y las integrales que están multiplicándose, ¿qué hacen? Pues pueden salir de la integral. Ay, pero mira, esta sale por delante y esta no puede salir por delante porque esto es un producto vectorial y el producto vectorial es conmutativo. Perdonad, no es conmutativo. Pues sale por detrás. Eso hace que lo tengamos que escribir así. ¿Vale? ¿Dónde? Vamos a pensar. Esto parece así raro, ¿no? Una integral, corchetes. ¿Esto qué es? La suma de todos los elementos diferencial de L. La suma de todos los trocitos pequeñitos vectoriales en los que yo divida mi corriente eléctrica. Mira. Aquí me he adelantado. Aquí. Si esta es la corriente eléctrica, ¿vale? Yo tendré un montón de trocitos diferencial de L, que son como vectorcitos pequeñitos, uno al lado del otro. Por aquí pasará una corriente y aquí también lo he puesto mal otra vez. Mirad, si yo sumo todos estos vectores, la suma de todos estos me da un vector que va desde aquí hasta aquí. Y es el vector L mayúscula. Pues todo esto lo puedo sustituir por este vector. Vamos, esta fórmula se me convierte en esta. Donde L es el vector que me indica la longitud de la corriente eléctrica, pero no la longitud medida a lo largo de la corriente, sino la longitud medida en línea recta desde aquí hasta aquí. Vamos a ver un ejemplo sencillito y lo vais a entender súper bien. Tengo un campo magnético, como el dibujado en la figura, esto vale 1 metro, y tengo de valor 2 teslas
Y tengo una corriente que tiene esta forma por la que pasa una intensidad de corriente de 3 amperios. Vale, la intensidad de corriente, no sé si lo he dicho antes o no, se mide en amperios y se representan por la A mayúscula. Vale, bueno, ¿cuánto valdría la fórmula que yo tengo que utilizar? Pues mira, esta. F es igual a I por L por B. En módulo sería, lo escribo, no sé si lo tengo, sí. Es ILB por el seno del ángulo que forman, ¿quién es? L y B. L y B, en casi todos los casos, por lo menos a nuestro nivel, van a ser perpendiculares. Pues es IL por B. Vale. ¿Sabemos lo que vale I? Sí. ¿Sabemos lo que vale B? Sí. ¿Y lo que vale L? Vuelvo a repetir, no tengo que sumar esto en línea recta. Es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Vale, pues mirad. Ahora es teorema de Pitágoras. Esto es 1 metro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. L es, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25. De 25, 5. 3 por 5 por 2. 30 newtons. He ido un poco rápido, perdona. 30 newtons. ¿Vale? Párate el vídeo si no lo habéis visto. Bueno, hemos dicho que teníamos dos tipos de corriente rectilínea. Perdona, dos tipos de corriente. Vamos a ver ahora la rectilínea. Vale. Si la corriente es rectilínea, aplicando lo que sabemos, F es igual a I L por B, pues igual. F es igual a I L B por el seno del ángulo. Vamos a suponer siempre que L y B son perpendiculares. Bueno, sabéis que si no lo son, son paralelos, no habría fuerza, ¿vale? Vamos, el caso fácil. Y es igual, F es igual a IL por B. Y voy a considerar dos casos. Vamos a suponer que tenemos este campo magnético y esta corriente eléctrica hacia arriba. Me interesa que vectorialmente seamos capaces de indicar la dirección de la fuerza. Aquí ocurre lo mismo que con la carga. La fuerza depende del seno del ángulo. Si la intensidad de corriente es paralela al campo magnético, no hay fuerza. Si es perpendicular, la fuerza es máxima. Y para cualquier otra dirección, depende del ángulo. Vale. Vamos a considerar otra vez la regla de la mano derecha para ver la relación vectorial entre F, L y B. Vamos, entre F, sentido de la corriente, y campo magnético. Los dedos los aplicamos igual que antes. El dedo pulgar, la fuerza. El índice, L. ¿Vale? Porque aquí, en lugar de hablar de velocidad de carga, hablamos de sentido de la corriente. Y el dedo corazón, el campo magnético. Entonces, en mi dibujo, si la corriente va hacia arriba y el campo magnético va hacia afuera, sí, girad la mano para que el dedo corazón os apunte directamente a la cara. ¿Para dónde va la fuerza magnética? Obviamente, para allá. ¿Vale? Sabemos cuánto vale y sabemos también en qué dirección y en qué sentido actúa. Bueno, hacer lo mismo para este caso. Colocad el dedo índice señalando en la dirección de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente. ¿Vale? El dedo corazón en este caso es fácil, el campo magnético es entrante, lo miráis hacia el ordenador. ¿El dedo pulgar para dónde va? Sí, lo habéis hecho bien, va para arriba. Esto es más fácil que para las cargas, porque para las cargas acordaos que había que pensar si era positiva o era negativa. Aquí no. Aquí la intensidad de corriente va a dónde va. No hay intensidad de corriente negativa. Suponemos por convenio, aunque sabemos que es mentira, pero el sentido convencional de la corriente era el sentido en el que se moverían las cargas positivas. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a dar un pequeño salto. Nos vamos a las espiras de corriente. ¿Qué es una espira de corriente? Una corriente que casi se cierra en ella misma. Voy a considerar dos ejemplos, porque son los dos tipos de espiras básicas. Las espiras circulares y las espiras cuadradas o rectangulares. ¿Vale? Bueno, va a ocurrir lo mismo en unas o en otras. Lo que pasa es que a veces las dibujaré así o a veces así para que me sea más cómoda la explicación. Vale, mirad. ¿Cuánto vale la fuerza que actúa sobre
una corriente. Y diferencial de L por B. Y si la intensidad era constante y el campo magnético era constante, teníamos esta fórmula. Vale. ¿Donde esto qué era? La suma de todos los elementos diferencial de L. ¿Os acordáis? Que hemos sumado los pequeñitos vectores diferencial de L. Vale. Si yo aquí sumo todos los diferentes vectores diferencial de L, aquí o aquí, esa suma vectorial hace que yo empiece en un sitio y acabe en otro. Como esa suma, esa integral es cerrada, porque las espiras son como corrientes cerradas, lo represento con un... Ay, perdona. Anda, que ya que lo había hecho con otro orden. Lo represento con un circulito aquí. Ahí ya me he adelantado. Porque si esto es cerrado, esa suma vale 0. Claro, vectorialmente, el trocito para allá se anula con el trocito que viene, ¿no? Aquí yo tengo un trocito, imagino, grande para aquí, se anula con este va para allá. Cuando vuelve, este se anula con este, ¿vale? Se van anulando de dos en dos. Por eso el campo magnético, digo yo. La fuerza magnética es 0. El campo magnético no ejerce fuerza neta sobre la espira, ¿vale? Claro, que no ejerza fuerza neta sobre la espira no significa que no ejerza fuerza. Es que no hay fuerza neta. Por ejemplo, sobre este lado de la espira aparecerá una fuerza. Sobre este lado aparecerá otra. Pero la fuerza que aparece aquí y la fuerza que aparece aquí son iguales y de sentidos contrarios. Se anulan. Por eso decimos que la fuerza neta es 0. Bueno, pero algo sí que le hace un campo magnético a una espira. Y ese algo es muy importante y lo tenemos que saber. Vale. Voy a suponer que esto es mi sistema de referencia y voy a dibujar un campo magnético en el plano X, ¿sí? Un campo magnético en la dirección del eje Y, ¿vale? Y vamos a considerar que aquí coloco una espiral de corriente, ¿vale? No están cerradas, si no, no podía la corriente entrar y salir, pero están tan juntas que como si estuviera cerrada, por eso lo solemos representar así. Y voy a suponer que mi corriente circula en esta dirección, en este sentido. Vale. En este lado de la espiral y en este no hay fuerza, porque son como corrientes rectilíneas paralelas al campo magnético. En este lado de espira y en este sí que hay fuerzas, ¿vale? Son perpendiculares, la fuerza es máxima. La fuerza vale I, L por B, en los dos casos. ¿Cuál es la dirección y el sentido de la fuerza? ¿Vale? Hacedlo vosotros. Yo voy a haceroslo, pero os dejo un poquito para pensar. Que me digáis para dónde va la fuerza. Bueno, no me lo podéis decir, pero lo pensáis. Parad el vídeo y pensadlo. Una vez que lo hayáis pensado, ponedlo en marcha. Vale, pues sí, mirad. En este lado de aquí, la intensidad de corriente va hacia adentro. El campo magnético va hacia la derecha. Claro, habéis tenido que girar la mano, la fuerza va hacia abajo. Y en este, la intensidad viene hacia vosotros. Intentar apuntaros. El campo magnético, sé que tenéis que doblar un poco la mano, ¿vale? El campo magnético va hacia la derecha, a ver cómo lo podéis hacer. La fuerza va hacia arriba. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Eso qué va a hacer que haga la espira? A la fuerza neta 0, pero la espira va a girar. ¿Vale? Esta idea es súper importante. El campo magnético produce un movimiento de rotación en la espira. No hay fuerza neta, pero sí que va a producir un movimiento de rotación. Vale. Ese movimiento de rotación lo vamos a aplicar a otro dispositivo, que si recordáis lo que dije al principio del tema, ya sabéis qué dispositivo es. Me espira algo que gira dentro de un campo magnético. Miento. Algo por lo que pasa corriente que gira dentro de un campo magnético, porque voy a producir un giro. Vamos a construir un motor. Vale, mirad, ya me he adelantado otra vez. Tengo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Para dónde va a girar esta espira? Esta espira va a girar en esta dirección, ¿no? En este sentido. Si la espira está plana,
se va a ir levantándose, ¿vale? Esta fuerza va a ir como tirando para arriba, esta como tirando para abajo. Esta es tirando para los lados, porque ahora sí que aparece fuerza. Fijaos, aquí no aparecía fuerza, porque el sentido de la corriente era paralelo al campo magnético, pero aquí dejan de ser paralelos. Aquí aparecen dos fuerzas. Podéis investigar, otra vez con la regla de la mano derecha, que tienen esta dirección y estos sentidos, pero no producen giro, porque una tira para un lado y otra tira para otro. Las que producen giro son estas, porque una tira para arriba o una para abajo, ¡pum!, produzco un giro. Vale, si esto continúa, esto sigue tirándolo para arriba y sigue tirándolo para abajo, ¿vale? Si esto continúa, yo la espira la voy a intentar colocar perpendicular al campo. No sé si lo veis, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a analizar un poco esta situación. Vale, mirad. La magnitud responsable del movimiento de rotación es lo que se llama momento de una fuerza. Matemáticamente, viva el producto vectorial, es el producto vectorial de R por F, donde R es la distancia de la fuerza al eje de giro, la distancia que hay de aquí hasta aquí. Vale. Llamamos momento del par de fuerzas al momento que produce, a la suma de los momentos que producen cada una de las fuerzas. Son dos fuerzas, par de fuerzas. Siempre para que haya un giro tienen que haber dos fuerzas. Una única fuerza no produce un giro. Por ejemplo, visualizarlo, mirad. Imaginaos, no sé lo que tendréis encima de la mesa, pero imaginaos que tenéis el móvil encima de la mesa. Vale. Y yo quiero que el móvil gire. Pues coloco el móvil perpendicular a mis ojos y le aplico una fuerza en un extremo. ¿Veis que el móvil gira? ¿Vale? Si se le aplico en el centro, se mueve en línea recta. Si se le aplico en un extremo, el móvil gira. Podéis estar pensando, hombre, de dos fuerzas nada. Con una única fuerza estoy haciéndolo girar. Mentira. Estás haciéndolo girar porque hay dos fuerzas. La fuerza que tú le haces y la fuerza de rozamiento en contra al otro lado. Hay un par de fuerzas que producen el giro. Siempre tienen que haber dos fuerzas. A veces esas dos fuerzas no las vemos, porque una es la fuerza de rozamiento, pero está. Siempre son dos fuerzas. Vale. Entonces, el momento del par de fuerzas sería la acción combinada de las dos. Como un momento es una magnitud vectorial, la suma de los dos momentos. R por F más R por F. Vale. En módulos, voy a sumar módulos. Esto es módulo de R, módulo de F, por el seno del ángulo que forman. Vale. Dibujo el canto. R y el ángulo que forman R y F, bueno, R aquí, a esto lo voy a llamar A esto lo voy a llamar B. Aquí me he adelantado yo un poco a lo que quería. Vale, perdón. Vamos a verlo. Y aquí tengo el ángulo que forman R y F, ya que haberlo dibujado primero, ¿vale? Entonces, si esta distancia le llamo A, por caracterizar a la espira con el valor de su anchura y su largura y anchura, bueno, A y B, lo que mide un lado y lo que mide otro, ¿vale? Entonces, en mi dibujo, R sería A medios. R sería A medios. Pues sería A medios por F por el seno del ángulo que forman R y F. Fijaos, he dibujado dos ángulos, no son iguales, pero tanto me da. Este ángulo y este tienen el mismo seno. Vale. Más, al otro lado, ¿cuánto valdría? Exactamente igual. El ángulo aquí, ¿veis? No sería este, sería este. Pero me vuelve a salir lo mismo. A medios por F por el seno del ángulo. Vale, por lo que es lo mismo, a medios más a medios A por F por el seno del ángulo. Vale. F es I, L por B, producto vectorial. El módulo de F es IL por B. L es perpendicular a B, ¿vale? L y B son perpendiculares. De manera que F es igual a IL por B, el seno del ángulo que forman, seno de 90, ¿vale? Donde esta L
es la longitud de este hilo conductor. Este L es perpendicular a B, a ver si lo veis. ¿Vale? Este L es la longitud de esto considerado un hilo conductor. ¿Vale? Pues esto sería IB por B, que al sustituir aquí a F por el seno del ángulo, esta F es IBB, sería AIBB seno del ángulo. ¿Vale? No sé si lo veis. Esta F es todo esto, IBB. Vale. No me cabe aquí. Voy a irme a otra diapositiva. Vale. Ese es el momento que va a producir el giro. Vale. Vamos a mirar esto un poco. A por B, ¿qué es? A por B es la superficie esta de la espira. La superficie. Una espira, que son planas, se puede caracterizar por la superficie que tienen. Una espira muy grande, una superficie muy grande, una espira pequeñita, una superficie pequeñita. ¿Vale? Pues eso lo escribiré como... Uy, otra vez me he adelantado. Y SB por el seno del ángulo que forman. Vale, vamos a ver. Nosotros vamos a caracterizar a la espira por una magnitud que recibe el nombre de momento magnético de la espira. La representamos por la letra M y es igual a la intensidad de corriente por el vector S. El vector S. Vamos a ver. Una espira es como un plano. ¿Vale? Como un plano o como un trocito de plano. Los planos son como superficies. Los planos en matemáticas, ¿por qué se caracterizan? Por un vector que hemos llamado, a lo mejor yo le he llamado así por contagio de la física, pero ¿qué se llama así? Un vector que se llama vector característico. ¿Que cómo es respecto al plano? Perpendicular. Ah, ¿y sale haciendo qué? Haciendo un producto vectorial. ¿Y el producto vectorial de los vectores qué es? Su módulo. Ah, el área. Fijaos que todo, ahora en física, un poco todo nos cuadra. Este vector S es un vector perpendicular a la espira, y su módulo es la superficie de la espira. Se mide en amperios por metro al cuadrado. Ahora enseguida lo vamos a utilizar, pero voy a hablar un poquito más de él. ¿Vale? Vale. En esta fórmula, I es la intensidad de corriente. Ese es el vector superficie. M tiene la dirección del vector superficie, pero su sentido depende de la intensidad de corriente. Viene dado por la regla de la mano derecha, pero por la regla de la mano derecha un poquito diferente a como la estamos utilizando. Si los dedos indican el sentido de la corriente, el pulgar indica el sentido del momento magnético. Vale. Tengo esta espira donde la corriente gira en esta dirección. Vale, mirad a la pantalla del ordenador. Poned los dedos siguiendo la flecha de dentro. Dentro y luego giro hacia afuera. ¿Para dónde va el pulgar? Hacia arriba. Pues el momento magnético va hacia arriba. Claro, fijaos, un vector característico de un plano. ¿Vale? Su módulo del momento magnético es I por S. Esa es la superficie y es la intensidad de corriente. Si no hay superficie, no hay momento magnético. Y si no hay corriente, tampoco. Ahora, si la corriente gira en sentido contrario, coger la mano, doblarla. Los dedos indican el sentido de la corriente. ¿Y el pulgar para dónde va? Para abajo. Vale. Entonces, si ahora volvemos a la fórmula que nos hayamos dejado a medias, a esta, ¿vale? Ya lo que hacemos es unirlo, ¿no? I por S es igual a M. ¿Dónde estoy? Aquí. M es perpendicular a la espira y tendría esta dirección saliente hacia arriba, ¿vale? Bueno, fijaos en una cosa. Conforme yo voy girando la espira, M, ¿qué va haciendo? M va girando con la espira también. Pero bueno, antes de eso. M es ISB por el seno del ángulo. I por S es igual a M. Pues el momento magnético es MB por el seno del ángulo.
O lo que es lo mismo, el momento magnético no, el momento de la fuerza que produce el giro. El momento del par de fuerzas es momento magnético por B, campo magnético por el seno del ángulo. O lo que es lo mismo, momento de la fuerza es el producto vectorial del momento magnético por el campo magnético. Recordad todo lo que sabemos. Si no hay momento magnético, no hay momento de la fuerza, no hay giro. Si no hay campo magnético, no hay momento de la fuerza, no hay giro. Y esto, entre ellos hay una relación geométrica. Si M es paralela al campo magnético, no hay momento de la fuerza, porque este es el ángulo que forman el campo magnético y el momento magnético. ¿Vale? Si son paralelas, no hay momento de la fuerza, no hay giro. Si son perpendiculares, el momento de la fuerza es máximo. Y en cualquier otra situación, el momento de la fuerza tiene un valor. Bueno, vamos a ver eso. Eso os lo he intentado que lo vierais en esta diapositiva. Mira, el movimiento de rotación de una espira en un campo magnético está producido por el momento de la fuerza magnética, que tiende a orientar a la espira de modo que se coloque con su momento magnético paralelo al campo. Claro, mira, aquí hay un momento magnético máximo. El momento del... no, aquí hay un momento del par de fuerzas máximo, porque el momento magnético es paralelo al campo magnético. Aquí esto alcanza un valor máximo, ¿vale? Gira. Y cuando llegamos aquí, M es paralelo al campo magnético, con lo que el momento de la fuerza es cero. Aquí no hay momento de la fuerza. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, pues que para que se produce una rotación, porque actúa el momento de una fuerza magnética. ¿A qué tiende el momento de la fuerza? El momento de la fuerza tiende a orientar a la espira, ¿cómo os diría yo? Con su momento magnético paralelo al campo. Es decir, la espira se orienta perpendicular al campo, porque en este momento el momento de la fuerza es cero. Momento de la fuerza máximo, momento de la fuerza mínimo. Momento de la fuerza m por b, momento de la fuerza cero. ¿Vale? Siempre que yo tenga una espira por la que paso una corriente en un campo magnético, siempre el momento magnético, el momento de la fuerza, perdonad, es que momento de la fuerza, momento magnético, ¿cuánto momento? El momento de la fuerza, la M mayúscula, va a actuar sobre la espira haciéndola que gire, y la hace que gire de manera que el momento magnético de la espira se coloque paralelo al campo. ¿Vale? Siempre se va a producir un giro. Claro, si esto fuera cero, porque esto es cero, o la orientación no es la adecuada, pues no habría momento. Bueno, aquí está el fundamento del motor eléctrico. Un motor eléctrico es básicamente una bobina dentro de un campo magnético. Una bobina es un conjunto de espiras. El momento magnético de la bobina se puede escribir como la suma de los momentos magnéticos de la espira. Si yo tengo n espiras, n por i por s. ¿Vale? Para una espira es i por s, para una bobina n por i por s, donde n es el número de espiras. Bueno, si yo coloco una bobina dentro de un campo magnético, el conjunto de la bobina, imaginaos que lo dibujo solamente con una espira, se caracterizará por un momento magnético. ¿Vale? En mi caso, ese momento magnético sería entrante hacia mí. Bueno, si yo a la espira esta la doblo, el momento magnético tendría la dirección del dibujo, ¿vale? Lo que he hecho es que esto que viene entrante hacia mí, lo he doblado girándolo hacia la derecha. Vamos a intentar ver lo que ocurre en esta situación, a ver si lo entendemos. Vale. Yo tengo una espira colocada en esta posición, ¿vale? Una espira, no una bobina, pero solamente dibujo una espira. Momento magnético hacia arriba. Un par de fuerzas. Vale. ¿Qué van a hacer este par de fuerzas? Van a tender a girar mi bobina
para para colocarla de forma que el momento magnético de la bobina sea paralelo al campo magnético, ¿vale? En ese momento, esta fuerza que tira hacia arriba seguirá hacia arriba, esta que tira hacia abajo seguirá hacia abajo, momento magnético, cero. Vale. Aquí se podría acabar, pero recordad la primera ley de inercia, la primera ley de Newton, el principio de inercia. Esto cuando llega aquí no se para de golpe. ¿Cómo se para? Mantendría un poquito la inercia, se habría movido un poquito de más y aquí, ¿para dónde actuarían las fuerzas? Visualizar esto perpendicular a la pantalla del ordenador. Y esto también. Y con un sentido de corriente que vendría desde dentro hacia afuera y aquí desde fuera hacia adentro. Yo no lo dibujo en perspectiva. En un campo magnético había una pequeñita fuerza, esta hacia adentro, esta hacia la izquierda y esta hacia la derecha, que tenderían a que esto girara colocándose directamente así. ¿Vale? Que diga, aquí me he pasado un poquito, pero la fuerza sabe lo que tiene que hacer, produce un momento, poco, y al final coloca la espira quieta, en reposo, con su momento magnético paralelo al campo magnético. ¿Vale? Vamos, lo que ya pensábamos. Esto es por recordaros un poquito lo que pasa si nos pasamos. Si no acabamos de frenar justo, si nos vamos un poquito. Vale. Voy a repetir la situación. Pero, ¿qué ocurriría si justo aquí, cuando llega aquí, ¿vale? Que sabéis que tiene un poquito de inercia y se va a ir un poquito más. Si justo ahí cambio el sentido de la corriente. Si cambio el sentido de la corriente, cambia el sentido del momento magnético. En ese momento, cuando yo vuelva a aplicar lo mismo para las fuerzas, hacerlo con la regla de la mano derecha, me aparece un par de fuerzas que igual que aquí me impedían el giro, aquí lo van a propiciar. Vendría esta situación y vuelta a empezar. Vamos, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Pues al invertir el sentido de la corriente, estoy consiguiendo que la espira gire continuamente. He construido un motor eléctrico. Un motor que lo que hace es que está transformando la energía eléctrica que atraviesa la espira en energía mecánica. El motor transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿En qué se basa el motor eléctrico? Perdona, te corrió de más. El motor eléctrico se basa en que el momento de la fuerza magnética intenta orientar a la espira de forma que se coloque paralela al campo. Intenta hacer esto. Si yo, vuelvo a repetir, aquí invierto el sentido de la corriente, propicio que el movimiento continúe. ¿Vale? Entonces, ¿qué será un motor eléctrico? Un motor eléctrico es una bobina girando en un campo magnético, pero hago algo para que cada vez que haga media vuelta cambie el sentido de la corriente y así yo propicie el movimiento continuo. Bueno, creo que la idea física, aunque ha sido intenso, esto del momento magnético y todo eso, os tiene que haber quedado claro. ¿Vale? Si no, lo que os dije, preguntadme alguna duda. Vale, continúo. Me ha salido un vídeo un poco más largo de lo normal. No, voy a pararlo aquí. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.